Respira, esto no es casualidad. Algo dentro de ti está listo para despertar. ¿Alguna vez te has preguntado por qué te duele tanto que alguien no te elija? ¿O por qué incluso sabiendo que no es para ti una relación, te cuesta tanto soltar? Tal vez no es la persona. Tal vez es una herida que viene contigo desde hace mucho, mucho tiempo, pero no te la imaginas. Hoy, en Viernes de Conciencia, vamos a abrir una conversación profunda que puede tocar las fibras más profundas dentro de ti, pero ayudarte a identificar esas heridas que marcan la vida de muchísimas personas. La de cada uno de nosotros aquí presentes también lo ha hecho y hemos aprendido poco a poco a sanar cada una de ellas. Hoy nos enfocamos en el rechazo y el abandono. Las heridas de la infancia, su nombre lo dice, vienen de ahí, vienen de la infancia, incluso desde que estamos en el vientre de nuestra mamá, y normalmente se llevan hasta los 9 o los 10 años, que es cuando nosotros formamos nuestra personalidad. No hay culpables y depende mucho de cómo nosotros interpretemos los eventos que nos suceden. Puede ser un evento muy simple y aún así generar a alguna persona alguna herida de la infancia que la va a acompañar durante mucho tiempo, porque son emociones que estando pequeños no sabemos gestionar y que de alguna forma se van quedando y van marcando nuestro comportamiento desde que somos niños y conforme vamos creciendo, ¿no? Sí, claro, y es que lo más fuerte de todo esto es que muchas personas viven toda su vida repitiendo patrones, sin darse cuenta de que están reaccionando desde una herida. Y lo más interesante es que no lo hacemos conscientemente. Creemos que así somos, que así es nuestra personalidad, que simplemente nos cuesta confiar o que así nos tocó vivir. Pero en realidad, muchas de esas respuestas emocionales nacieron en un momento de nuestra vida en el que no teníamos la capacidad de entender lo que estaba pasando cuando éramos niños y solo estábamos tratando de adaptarnos, de sentirnos amados, de pertenecer. Y no entendíamos que como niños todo esto nos estaba programando. Sí, las heridas de la infancia es algo que todos traemos, todos, en diferentes formas, pero aquí nadie se escapa. Pero hoy queremos invitarte a ir a tu interior, a observarte, a ver qué heridas tienes, pero sin juicios, con honestidad, con apertura. ¿Qué heridas traes en tu corazón? ¿Qué heridas son las que no te han dejado avanzar? Una de esas heridas principalmente es la herida de rechazo. Centrémonos un poquito en esta herida. La herida de rechazo aparece cuando, siendo niños, sentíamos o sentimos que no éramos aceptados, que algo en nosotros estaba mal o que simplemente no encajábamos. Y no tiene que ser algo extremo. A veces basta con sentir que no te escuchaban, que invalidaban lo que sentías o que tenías que ser distinto para ser querido. La primera vez que yo sentí esa herida de rechazo o que quedó incrustada en mi consciente fue cuando apenas estaba en el vientre de mamá. Yo no era consciente en ese momento, sino hasta muchos años después, que cuando mi mamá salió embarazada, mi papá no quiso traerme al mundo. No estaba, no se sentía preparado, no se sentía con las herramientas suficientes como para cumplir su rol de padre. Y ese miedo y ese temor que lo invadió en ese momento lo llevó a decirle a mi mamá o a plantearle la alternativa de interrumpir el embarazo. Pero mi mamá en ese momento ya tenía 3 meses y un poco más de embarazo de mí. Hoy no estaría aquí sentada hablando con todos ustedes si mi madre hubiera aceptado esa idea. Entonces, como ya sabemos, tenemos patrones que traemos inclusive dentro del vientre de nuestra madre. Si hoy siento rencor por mi papá, no, ya no. Pero mucho tiempo he vivido reaccionando a ciertos comportamientos de mi padre en mi niñez
que por alguna razón los sentía mucho más marcados y sentía que esa figura masculina en mi vida no me aceptaba por alguna razón. Detectar eso en una etapa adulta no es sencillo, pero si empiezas a darte cuenta que hay ciertos comportamientos que escapan a ti y que no forman parte de ti, es preciso observarte e ir adentro. Y si no sabes identificarlos, empezar a buscar ayuda. Cualquier herida de la infancia marca nuestro comportamiento. Pensemos cómo funcionamos, ¿no? La forma en que nosotros funcionamos es que nosotros generamos pensamientos, pensamos, y esos pensamientos nos generan emociones. Y esas emociones nos generan ciertas estrategias mentales y luego esas estrategias mentales nos generan conductas y eso genera resultados. Para bien o para mal, ¿eh? O sea, así funcionamos nosotros. En nuestros pensamientos son bonitos y decimos, oh, no, hombre, voy a hacer este examen, voy a sacar un 10. Muy probablemente lo vas a hacer, ¿no? Pero si dices, sí, pues le voy a hacer este examen, le voy a sacar un 0, también. O sea, si crees que puedes, tienes razón. Si crees que no puedes, también tienes razón. Bien. Entonces, así es como nosotros funcionamos y así es como nos van acompañando esos aprendizajes de pequeños. Cintia acaba de mencionar una experiencia que ella tuvo que la marcó con esa herida de rechazo. Yo puedo decirles otra mía, muy sencilla, ¿no? Y a lo mejor nos pasaba a todos y a mí me generó herida de rechazo en algún momento, que era, eh, yo era niño, yo tengo un hermano mayor que yo 4 años y yo me iba a jugar fútbol con sus amigos y con mi hermano. Yo era 4 años más pequeño. Siendo niños, esa distancia en las edades se nota mucho, ¿no? O sea, yo estaba así, los otros muchachos estaban así. Entonces, para jugar fútbol, había un montón de muchachos, se juntaban dos líderes y empezaban a escoger personas, ¿no? Yo escojo a tal, yo escojo al otro. Y así se iban repartiendo cada uno a los que a su criterio eran los mejores. Y a mí siempre me dejaban al último. ¿Por qué? Pues porque estaba bien chiquito, o sea, estaba bien pingüica. Pero yo no entendía eso. Para mí era herida de rechazo, ¿no? Y de alguna forma me llevó a ser durante pocos años poco competitivo jugando fútbol, porque yo creía que no lo hacía bien. Es uno de los efectos de la herida de rechazo. Piensas que no lo haces bien, piensas que porque no lo haces bien te están rechazando. Afortunadamente, siendo niño, en forma inconsciente lo fui sanando, yo solito, ¿no? Mis papás me metieron a jugar fútbol en un equipo de, no sé, a las fuerzas muy pequeñitas de un equipo aquí famoso en el país, en México. Y ahí me fui desarrollando y entonces aprendí a jugar fútbol y se fue. Curiosamente se fue esa herida. Pero así es como funcionamos. Noten cómo desde distintas formas podemos generar la misma herida y puede haber unas formas que tienen una justificación muy fuerte, Cintia, Ujú. y otras que no la tienen realmente. O sea, simple y sencillamente era un tema de 4 años de edad, ¿no? Pero igual me funcionó, igual me afectó a mí. Yo creo que esta herida de rechazo muchas veces empieza en cosas tan normales que ni siquiera nos damos cuenta. Por ejemplo, ¿cuántas veces de niños escuchábamos cosas como, cállate, los adultos están hablando, ¿no? O no estés molestando, o ve a sentarte por allá. Este tipo de cosas, ¿no? Incluso cuando querías enseñar algo con emoción y la respuesta era, ahorita no, ¿no? Y tal vez para un adulto eso no significa mucho, pero para un niño eso se siente como un rechazo, porque el Sí. niño no lo analiza, el niño lo siente y al sentirlo lo acepta. Y en ese momento no piensa, mi mamá está ocupada, mi papá tuvo un mal día. No, el niño interpreta y lo que interpreta es, no soy importante, lo que digo no importa, mejor me quedo callado. Y entonces pasa algo muy importante. El niño empieza a adaptarse, empieza a hacerse chiquito, a no incomodar, a no hablar de más. Y crece, crece siendo un adulto que le cuesta dar su opinión, le cuesta poner límites, le cuesta mostrarse tal cual es, no porque no pueda, sino porque aprendió que mostrarse no era seguro. Y entonces
aparece algo muy sutil. Esa vocecita interna, mejor no digas nada, van a pensar que estás mal, ¿para qué opinas? Y lo más fuerte es que muchas personas viven toda su vida así, callándose, adaptándose, tratando de encajar, sin darse cuenta de que no es su verdadera esencia, porque no naciste dudando de ti, no naciste sintiendo que no eras suficiente. Eso lo aprendiste. Se convirtió en un programa y la buena noticia es que lo puedes desprogramar. Y sí, la verdad es que la herida del rechazo es una de las heridas que casi la mayoría traemos, porque es, por ejemplo, cuando una mamá tiene un hijo pequeño y viene el próximo, ¿no? Ya ese niño se siente reemplazado. Va a ver a la mamá a querer jugar con ella o a que le ponga atención y la mamá está con el bebé. Entonces el otro niño ya empieza a sentirse rechazado, ya empieza a sentirse, ya no me hacen caso, me rechazan, empieza a aislarse, empiezan como esos comportamientos, ¿no? De celos, porque empieza a sentir celos del hermanito, empieza a sentirse que ya me reemplazaron, ya no tengo ese lugar. Y ahí es donde se va creando todo eso en el ser humano, ¿no? Que cuando ya es un adulto, ese comportamiento, ¿no? De pronto sentir esas inseguridades, esa baja autoestima. O por ejemplo, también cuando quieres participar, ya no quieres dar tu opinión porque te sientes rechazado, te sientes con miedo, con inseguridades, como lo acabas de decir. Todo eso viene desde tu niñez. Y por supuesto que nuestros padres no lo hicieron a propósito, nosotros lo hemos venido haciendo y no lo hacemos con una intención. Es porque no sabemos. Estamos ahora nosotros aquí cambiando eso, ¿no? Cambiando esos comportamientos, cambiando ese patrón, esas creencias. Estamos poniendo nueva información en nuestra mente y estamos ayudando a las demás personas a darse cuenta. Porque cuando te empiezas a dar cuenta de que ese comportamiento que traes es por esa herida, es cuando lo empiezas a transformar. Empiezas a decir, me rechazaron por esta razón, pero ahora yo elijo, ¿no? Comportarme o sanar, más que nada sanar, date cuenta y sanar esa herida. Y hay tantas formas de sanar. Nosotros, por ejemplo, estamos aquí para ayudar, ¿no? Haciendo estos temas para empezar a identificar esas heridas, para hacer ese cambio, esa transformación. Y esto en relaciones también es muy fuerte, ¿no? Cuando trasladamos este tipo de comportamientos de nuestra infancia a nuestras relaciones interpersonales, a nuestra relación de pareja, es bastante fuerte porque tú deseas una conexión, pero de pronto te cuesta abrirte porque dices, no, me va a rechazar, ¿no? Y muchas veces terminas alejándote, no porque no quieres amor, sino porque el miedo a no ser suficiente es más grande. Fue lo que me pasó a mí. Otra de las cosas que se parece un poco al ejemplo de Héctor, de que no lo escogían porque era el más chiquitito para jugar al fútbol, me pasaba a mí. Una de las cosas con las que yo me he reconciliado en la vida es el disfrutar bailar. A mí siempre me ha gustado muchísimo bailar desde que soy muy niña, siempre he sido muy bailarina. Pero ¿qué pasa? Que cuando niña yo empecé a desarrollar una estructura física de ser una niña muy grande y muy gordita, ¿no? Muy gordita. Siempre tenía esa ansiedad por comer mucho dulce y también otras cosas que venía jalando inconscientemente, pero al ser niña y tener esa inmadurez no me daba cuenta. Y por lo tanto, cada vez que había un cumpleaños o una fiesta infantil, inclusive ya hasta la adolescencia, e iba con mi hermana menor, inclusive todos, absolutamente todos, vean esta imagen, todos en el centro de la sala donde se desarrollaba el baile, todos absolutamente con una parejita bailando, otros niños por allá y la única niña sentada era yo. Era un patrón que se repetía en todas las fiestas y había niños cuchicheando que se burlaban y me señalaban porque era la única niña que se quedaba sentada
sin tener con quién hablar y mirando que todos bailaban y disfrutaban. Yo en algún punto de mi vida rechacé completamente volver a bailar, volver a ir a una fiesta, porque ningún niño quería bailar conmigo, porque era o muy gordita o muy grandota y todos me quedaban por acá. Entonces, siempre era la que ya no quería ir a las fiestas porque se sentía completamente rechazada por su entorno y mucho menos querer acercarse a hablarle a algún niño porque sabía perfectamente o que se ganaba un apodo o que se ganaba el rechazo completo. Entonces, cuando tú trasladas esto a tu adolescencia, cuando ya empiezas a buscar una identidad, a querer relacionarte, en mi caso con el sexo opuesto, era un terror a sentir que no, contigo no, porque eres de tal o cual forma, que se convirtió en un proceso ansioso que miren, yo andaba así todo el tiempo de decir, sí, me gusta este chico, pero jamás sería Mm. capaz de hablarle, jamás sería capaz de conversar, jamás sería ni haría nada porque estoy completamente segura que no soy suficiente, que soy una niña fea, poco agradable, que jamás se voltearían a mirarme. Y uno empieza a crear con eso un discurso interno que trasladas y que empieza a pegarte donde más duele para muchas personas, tu autoestima. Así es, Cintia. Y bueno, otra de las heridas, la segunda de la cual vamos a hablar en este programa, es la herida de abandono. Noten cómo estamos hablando de lo que nos ha pasado en la vida. Y esto es importante y lo estamos haciendo sabiendo que tiene el propósito de que se den cuenta que una herida de la infancia nace así. O sea, pueden nacer de muchas formas que pueden ser complejas o simples, pero que de alguna forma marcan nuestra forma de ser, nuestra conducta durante durante muchos años, ¿no? La segunda herida es la herida de abandono. Y igual les voy a dar un ejemplo de la herida de abandono conmigo, porque yo tuve esa herida. Yo cuando era un niño de mucha imaginación, yo podía estar todo el día en el suelo con un pedazo de plastilina y haciendo mi mundo para jugar con un pedazo de plastilina de esas que vendían antes grises en barras así, y yo era feliz haciendo eso. Y de repente me llegó la edad del kinder. Wow. Y ya me veo el primer día de la mano con mi mamá, llevándome al Ujú. kinder y abandonándome ahí. ¿Sí? O sea, mi mamá se Mm. fue, yo ahí parado y viendo cómo mi mamá se iba y yo, wow, la sensación todavía la recuerdo. Por supuesto, tengo esa sensación, no siento ya la emoción porque eso está disociado, por supuesto, ya está trabajado por mi parte, pero, pero una sensación de mucha angustia, una sensación de llanto, incluso de llanto sollozo, ¿no? Cuando le haces así muy fuerte. Ujú. Y, y llegó a tanto esa herida de abandono que algún día yo dije, no, o sea, mi mamá me va a dejar en el kinder, pero yo me voy a salir y me voy a ir acá a casa a jugar con mi plastilina, ¿no? Hiciste tu plan de fuga. Y lo hice, que fue lo peor de todo. O sea, en cuanto se ¿En distrajeron las serio? maestras, salí corriendo del kinder. Y cuando salí corriendo del kinder, ¡Oh! un coche iba pasando y estuvo a punto de atropellarme. A centímetros, Víctor, wow. literal a centímetros de atropellarme. Mi mamá todavía no daba vuelta a la esquina. Entonces volteó y lo vio y se regresó. Y entonces la herida de abandono también se hizo otras heridas, ¿no? Por ejemplo, mi mamá me tomó de la mano y enfrente de la gente me dio. Y de ahí vino una Mm, herida de humillación. humillación. Pero mi mamá no era consciente de esto. Yo no la puedo Claro. culpar, al contrario, mi mamá estaba espantada. Mi mamá me llevaba al kinder, tenía las mejores intenciones conmigo para mi educación. Y bueno, y después esto fue por el susto que mi mamá llegó al voltear y ver que yo era la persona que estaba ahí en medio de la calle, ¿no? Casi siendo atropellado. Así se desarrolló una herida de abandono que yo tuve y también se desarrolló una herida de humillación. Entonces es otro ejemplo de cómo de repente ciertas cosas que son rápidas, que no duran mucho, nos pueden generar este tipo de cosas que nos pueden acompañar durante muchos años, ¿no? Sí, es que esta herida de abandono no siempre hace ruido. Es,
Es una herida muy profunda. La herida de abandono está, está operando todo el tiempo en nosotros y me atrevo a decir que es una de las heridas que tiene la mayoría de las personas. Y muchas veces no viene de ese alguien que se haya ido físicamente, sino de sentir que aunque hay personas, emocionalmente no estaban. Por ejemplo, crecer en una casa donde tal vez tus papás trabajaban todo el día Mm. y tú aprendiste a no molestar, a entretenerte solo, a guardarte lo que sentías, o cuando estabas triste pero nadie te preguntaba qué te pasaba, y aprendiste a tragarte tus emociones. Y otra vez, el niño no cuestiona todo esto, el niño lo interpreta. Sus interpretaciones inmediatas para esta herida de abandono, pues es sentirse solo, tengo que poder con todo, no hay nadie para mí. Y entonces ese niño, cuando ya es un adulto, se convierte en este adulto, pues le cuesta estar solo, necesita sentirse constantemente acompañado, busca a alguien que le dé esa contención que le faltó en amigos falsos, relaciones destructivas, apegos emocionales, haces de todo para encajar y que no se vayan. Pero aquí viene lo más fuerte. Las personas no están buscando amor. Lo que están buscando es no volver a sentirse solos. Mm. Por eso confundimos esta parte. Y desde ahí muchas veces se queda en relaciones que sabe que no le hacen bien, no solo de pareja, sino de amigos, familia, conocidos. Aguanta más de lo que debería. Se adapta, se olvida de sí mismo, con tal de no sentir otra vez ese vacío. Y entonces pasa algo muy importante. Empiezas a confundir amor con necesidad, confundes compañía con conexión y confundes apego con amor. Pero la herida no está buscando amor, está buscando evitar el dolor. Y mientras no lo hagamos consciente, vamos a seguir eligiendo desde el miedo, no desde el amor. Y aquí es donde vale la pena preguntarnos, ¿cuántas de las decisiones que hoy estoy tomando realmente vienen de lo que soy? ¿Y cuántas vienen de ese vacío que aprendí a cargar desde hace tiempo? Porque cuando empiezas a ver esto, dejas de buscar afuera lo que, lo que solo puedes empezar a sanar, pero dentro de ti. Todas estas heridas están en tu inconsciente. Y como decía Carl Jung, mientras no hagas consciente al inconsciente, el inconsciente dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Sí. Y fíjate, estamos hablando de heridas de abandono, pero un poco muy leves, ¿no? Pero hay heridas, hay personas que han tenido abandono, abandono físico, ¿no? Abandono de que realmente los han abandonado sus padres, que los ha abandonado o el papá o la mamá. Han tenido experiencias mucho más profundas y dolorosas, ¿no? Que nosotros, gracias que no tenemos esas heridas tan profundas, pero hay mucha gente que ha vivido de esa experiencia, ¿no? De heridas de abandono muy, muy profundas. Y cuando son adultos, como tú acabas de decir, ¿de qué forma se expresan? ¿De qué forma viven su vida? ¿Cómo se comportan con sus parejas, con sus hijos, ¿no? Con esa ansiedad de querer controlar al otro, de esa necesidad de querer tener, por ejemplo, el control de que no me abandonen, porque se siente que si la persona se me va, me voy a volver a sentir abandonado, ¿no? Te empiezas a identificar con todo eso, pero aquí mi pregunta es, ¿cómo estás viviendo tú? ¿Cómo está tu relación con tu pareja? ¿Cómo está tu relación con tus hijos? ¿Cómo está tu relación con tu familia? Porque todo viene desde ahí, desde esas heridas de la infancia. Y es importante observarse, ¿no? Estoy viviendo desde esas heridas, estoy viviendo desde esos miedos que todavía tengo, o estoy viviendo ya desde mi sanación, ¿no? Es importante separar eso, ¿no?
me estoy identificando todavía con todo ese comportamiento, con todo eso que traigo desde mi niñez, con mi identidad, o ya estoy viviendo desde mi ser. Porque Ok. Es muy importante y me he sentido bastante identificada con lo que comenta Elena y refuerza María. De hecho, en retrospectiva, recordando a la Cintia de la adolescencia, en donde tenía esa ausencia de padres, porque definitivamente nosotros hemos sido 3 hijas, imagino que en tu caso mucho más, Elena, que han sido 11. Mm. Y papá y mamá pues todo el día trabajaban, estaban ausentes completamente y yo como hermana mayor estaba a cargo de mis hermanas más pequeñas. Pero como tú dices, yo llegaba muchas veces a casa cargada con cosas del colegio, con cosas propias que quería compartir con alguien y la casa estaba sola. No había nadie, no había una identidad, ¿no? Ni masculina ni femenina. Y cuando llegaba muy tarde en la noche era, no, mañana porque estoy cansado, estoy cansada y el rechazo, ¿no? Entonces, ¿en qué momento empiezas a reforzar esta identidad del rechazo con el abandono, que es lo que venimos hablando? Cuando mis padres se separan, creo que ha sido el momento, el punto de quiebre en donde yo me he sentido más abandonada. No solo porque cuando llegaba a casa no encontraba a mis padres, pero de alguna forma entendía por qué, sino que conecté ese rechazo que había sentido durante muchos años cuando mi papá se fue de casa. Se separaron mis padres, ya los entendían, y me culpé a mí directamente, porque allí fue donde me enteré de dónde nació toda la historia, ¿no? Y es porque yo dije, por ser quien soy o por culpa de la decisión que mi mamá tomó de que yo existiera, mi papá decidió finalmente irse y abandonarme no solamente a mí, sino a toda mi familia. Yo tenía 17 años, recién estaba empezando a salir a la vida, a conocer gente, a ver qué cosa era lo que iba a hacer con mi vida. Y no ha habido punto en mi vida donde me he sentido más rechazada y más abandonada que en ese momento. Y es lo que dice María. Si no te das cuenta o no recibes ayuda en ese momento para trabajar esa herida, la arrastras y en dónde la plasmas, en llenar ese vacío que decía Elena y tomar decisiones desde ese vacío, desde la necesidad de llenar ese vacío y buscar una pareja que ocupe el espacio del papá que se fue, de la persona que no estuvo ahí para contenerme y de tratar de hacer que esa persona inconscientemente sane todas esas heridas que tú tienes internamente, pero no le corresponde, no le corresponde a la otra persona. La única persona que le corresponde sanar es a ti misma en la medida que te vayas dando cuenta y en la medida que tengas la capacidad de perdonar a los demás. Así es, Cintia, tienes razón. Y como decía María hace un momento, decía que nadie nos salvamos. Y eso es cierto. Eso es cierto. Hay 5 heridas de la infancia principales, que son el abandono, el rechazo, la humillación, la traición y la injusticia. Y todos tenemos al menos una. Normalmente tenemos más de una, pero también es muy raro tener las 5, ¿sí? Eh, y curiosamente, estas 2 heridas de las cuales estamos hablando van muy de la mano. Ujú. El sentirse abandonado o el sentirse rechazado. Y me parece que estamos en una época en donde es muy fácil evidenciar esto por medio, por ejemplo, de una aplicación de mensajería. Yo he tenido, trabajando con varios coaches, temas de abandono y de rechazo con un apego ansioso muy fuerte ante una respuesta que no llega de un WhatsApp, por ejemplo. Es impresionante cómo de repente la gente se estresa, genera esa ansiedad porque la persona que está al otro lado no está respondiendo, ¿no? Y viene esa sensación de abandono y o viene esa sensación de rechazo también. Y entonces empiezas a rumiar y hacer de algo, a lo mejor la persona se le acabó la batería, ¿no? Pero tú ya estás haciendo una idea terriblemente grande de todo eso. Eso me parece que es una actitud, un comportamiento que evidencia mucho ese tipo de heridas, ¿no? Y que es muy común en las personas en este momento. Por otro lado, también decía María, decía Cintia en este momento que es importante darnos cuenta de las heridas. Yo te estoy poniendo un ejemplo para ver si tú estás padeciendo de eso y a lo mejor puedes comenzar a ver que pudieras tener, qué tipo de heridas podrías tener. Y también decirte
a ti que nos estás escuchando, que nos estás viendo, que hay técnicas para sanar esas heridas, ¿no? Hay técnicas que tienen que ver mucho con trabajar ese pasado, con resignificar o reencuadrar esas cosas que te pusieron y que maravillosamente se te corrige el presente cuando reencuadras tu pasado, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la buena noticia. No hay malas noticias, pero la tarea es darte cuenta qué heridas pudieras tener para trabajarlas. Definitivamente todos tenemos alguna herida, si no es que las cinco. En mi caso yo me identificaba con las cinco, pero bueno, todos tenemos alguna herida que está operando dentro de nuestro inconsciente. Y es importante entender que la mente, el inconsciente, entiende la historia, pero por cómo te estás programando en una herida es por tu emoción, por lo que sentiste. Al universo, yo siempre lo digo así, le vale gorro tu historia, le vale gorro lo que tú le estás contando, es lo que sentiste. Ahí es donde se gestó esa herida que está trabajando a nivel inconsciente y no nos damos cuenta precisamente porque está a nivel inconsciente. La herida no define tu vida, la conciencia con que la miras sí. Lo que no haces consciente se repite y lo que haces consciente se transforma. Sí. Lo maravilloso es saber que hay solución, ¿no? Eso es maravilloso, saber que todo eso que te ha venido bloqueando, que todas esas heridas las puedes sanar. Pero primero hay que ir adentro a observarlas, a entenderlas, a abrazarlas, ¿no? Yo digo abrazas esas heridas, esas sombras, ¿no? Abrazarlas para que las puedas transformar, porque si tú las sigues juzgando y te sigues criticando, estás viviendo desde el miedo. Y cuando ya las transformas, empiezas a vivir desde el amor. Ahí se hace una transformación como un cambio de conciencia. Te vuelves más consciente de cómo estás viviendo tu vida y de qué te está limitando y de qué puedes transformarlo, ¿no? Así es, querida comunidad, vamos a llegar al final de este primer episodio. De los próximos dos también vamos a continuar hablando sobre las heridas de infancia. Recuerda, tú no eres tu herida. Esa herida fue una respuesta a algo que en su momento no supiste cómo procesar, pero hoy sí puedes hacerlo diferente. Queremos leerte. ¿Te identificas más con el rechazo o con el abandono? O quizá con ambos. Comparte este episodio con alguien que necesite escucharlo, dale like, suscríbete si aún no lo has hecho y acompáñanos en el siguiente episodio donde vamos a ir más profundo con las heridas de la infancia. Recuerda que si deseas programar una sesión personalizada con cualquiera de nosotros, encuentras nuestra información en la caja de este episodio y nos vemos el próximo viernes de Conciencia. Gracias. Chao, chao. Chao. Bye. Caminé dormido entre sombras, creyendo historias sin cuestionar, cargando miedos heredados, pensando que eso era mi verdad. Pero hay un pulso en mi pecho que no se deja apagar, una chispa